Este es el segundo DLL del itinerario de canalizaciones prefabricadas. En este DLL lo que vamos a ver es la oferta de canalizaciones prefabricadas de Canalis. Vamos a ver todo lo que es la oferta de canalizaciones prefabricadas y vamos a ir gama a gama para ver las características de cada una de ellas. Bien, como os comentaba, lo que vamos a ver es la gama de Canalis. Dentro de la gama de Canalis vamos a tener Canalis KBA, KBB, que sería iluminación, KN, que sería de pequeña mediana potencia, y luego ya tendríamos el Canalis KS, Canalis KT y Canalis KR, que estamos hablando ya de mediana y sobre todo KT y KR de gran potencia. En el anterior DLL lo que terminamos presentando cuál era la oferta o la gama de canalizaciones prefabricadas. Bien, haciendo un breve resumen y como introducción a lo que vamos a ver, podríamos dividir la oferta de canalizaciones prefabricadas en dos grandes grupos. Canalizaciones para iluminación, que sería Canalis KBA y Canalis KBB, y las canalizaciones de baja, media y gran potencia. El Canalis KN, el Canalis KS, Canalis KT y el Canalis KR. Si los vemos en esta gráfica, podemos ver más o menos por dónde se mueve cada uno de ellos. El Canalis KBB, KBA, iluminación de 25 a 40 amperios. El Canalis KN entre 40 y 160 amperios. El Canalis KS entre 100 y 1000 amperios. Y el Canalis KT y Canalis KR entre 800 y 6300 amperios. La gran diferencia que vamos a ver entre el Canalis KT y el Canalis KR es el IP. El Canalis KR es un Canalis de resina con un IP68 pensado para el transporte y que puede ser utilizado en el exterior. Sin más, vamos a entrar a ver la oferta de canalizaciones prefabricadas de iluminación, es decir, lo que sería el Canalis KBA o KBB. A ver, podríamos empezar diciendo, vamos a hablar de Canalis KB, ni Canalis KBA ni Canalis KBB, el Canalis KB. Podríamos decir que es una solución sencilla y económica que utilizamos para la iluminación y la distribución de baja potencia. Lo más destacado que podríamos decir del Canalis KB sería que tenemos los elementos con una longitud entre 2 y 3 metros, hasta 40 amperios, con conectores que pueden derivar hasta 16 amperios, un aislamiento de 690 y, muy importante, la posibilidad de incorporar bus DALI o KNX. Por lo tanto, en el mismo conducto podemos tener la conectividad que nos ofrece KNX o el sistema DALI. Una cosa a tener en cuenta sería cuál podría ser la fijación máxima a la hora de colocar los tramos del Canalis KB, que sería aproximadamente cada 3 metros el Canalis KBA y cada 5 metros el Canalis KBB. Un grado de protección IP55 y donde podemos colocar normalmente el Canalis KBA o KBB. Generalmente vamos a utilizarlos en centros comerciales, edificios terciarios o incluso en edificios industriales. Vamos a ver un poco en detalle la oferta de Canalis KB. Podríamos decir que es una solución de montaje rápida y sencilla. Aquí vemos
un tramo de canalís y cómo está sujeto al canalís la iluminación. Es un sistema o tiene un sistema de ensamblaje bastante sencillo. Simplemente se cogen los dos tramos a ensamblar, se ponen frente a sí hasta que oigamos clic, luego lógicamente atornillamos y demás. La manera de colocar las derivaciones son también bastante sencillas y aquí vemos cómo a la hora de fijar, que luego lo veremos un poco más en detalle, las posibilidades que tiene el canalís KB. Aquí tenemos la representación de lo que podría ser, digamos, un dibujo típico de una instalación de canalís con unos números en los cuales vamos a ver que el 1 sería el tramo de la canalización, el 2 serían las unidades de alimentación o las tapas finales, el 3 serían los sistemas de fijación y bandejas de cables, es decir, nos permite la posibilidad de fijar el canalís al techo o fijar al canalís bandejas o mediante soportes podemos también colocar en paralelo cables, etcétera. Y luego el 4, que serían los diferentes conectores. Cuando hablamos de canalís, en este caso del canalís KVA, una parte importante es el tramo recto, porque es que al final es el que básicamente nos vamos a encontrar en mayor presencia en las instalaciones. Y vamos a ver en qué se compone un tramo recto. Un tramo recto se compone de lo que sería la carcasa, es decir, lo que cubre el interior del canalís, es decir, que sería en este caso en el canalís KBA o KBB, sería una carcasa de chapa de acero galvanizada y esta carcasa sirve también como conductor de protección. Tendríamos en el interior de la carcasa, tendríamos lógicamente el cable de cinta con 2 o 4 conductores de cobre, que son los que nos van a dar la alimentación, la potencia. Tendríamos, dependiendo del tipo de tramo y la referencia, las salidas de conexión, donde podríamos colocar las derivaciones que hemos visto hace un rato. Y el punto 4 y el punto 5 son lo que nos permite realizar la conexión del canalís. Vamos a ver más detalle con un dibujo lo sencillo que es ensamblar en este caso el canalís. Como comentaba al principio, simplemente se enfrentan los dos tramos a unir, se unen y se atornilla. Y ya tenemos hecha la fijación en este caso del canalís KBA. Cuando hablamos de fijaciones, podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Estos de aquí, que serían los soportes o los sistemas de fijación universal, suspensión por cable, suspensión ajustable con varillas roscadas, ganchos, anillos, o también tendríamos la parte de elevadores, ganchos abiertos, soporte de cables, que es lo que vemos en el último dibujo que hemos añadido. Es decir, el canalís KBA y KBB nos permite bastantes posibilidades a la hora de fijar nuestro canalís a la instalación y que al mismo tiempo en el canalís podamos colgar iluminación, cables, etcétera. Para terminar la parte del canalís KB tendríamos las alimentaciones y tendríamos los conectores. Podríamos decir que las alimentaciones se suministran con un terminal de cierre que reciben los cables que van a alimentar al canalís en un extremo de la canalización, y a destacar de los conectores que son para una conexión instantánea
de las luminarias a la canalización, que pueden ser manipuladas bajo tensión. Una de las cosas que nos permiten es que es relativamente sencillo la selección, porque tenemos una ventana visible que podemos ver de qué se trata, un cierre de color que nos va a decir a qué corresponde, y lógicamente todos los materiales son aislantes y tienen una alta capacidad ignífuga. Esto sería, a grandes rasgos, la oferta de Canalys KBA y KBB. Si seguimos, nos vamos a encontrar con el Canalys de pequeña y mediana potencia. Es decir, en este caso tendríamos el Canalys KN, que podría ir desde 40 hasta 160 amperios. ¿Qué es lo más destacable que tenemos en el Canalys KN? Sería la longitud de los elementos entre 1,5 y 3 metros, la intensidad, como hemos comentado, de 40 a 160 amperios, la corriente asignada de los conectores de derivación entre 16 y 63 amperios, al igual que en el Canalys KB tenemos también la opción de bus por telemando, un grado de protección IP55 y las aplicaciones a las cuales podríamos colocar el Canalys KN sería edificios industriales, centros comerciales, edificios terciarios, etc. Al igual que en el Canalys KB, vamos a ver en este Canalys KN qué representa cada uno de los elementos que pueden formar parte del Canalys KN. Lo que está marcado con el número 1 sería, lógicamente, la canalización. Con el número 2 tendríamos las unidades de alimentación y tapas finales. Número 3 tendríamos los sistemas de fijación. Vemos que tendríamos la fijación en el elemento que está más a la izquierda, la fijación para fijar el Canalys al techo. El que está más o menos en la parte central, vemos que tiene un soporte para una bandeja. El que está a la derecha es más robusto y ya tiene capacidad para soportar una bandeja de cables para un mayor peso de los cables. El número 4 serían los conectores y los cofres. Vemos que tenemos diferentes tipos de cofres que luego veremos. Al igual que en el Canalys KBB, el tramo recto sería el elemento más destacable en cuanto al Canalys. Tendríamos la carcasa, que sería lo que viene marcado como 1, igual que en el caso anterior, es de chapa de acero galvanizada. El 2, que vemos aquí un zoom, sería la caja de montaje aislada, es decir, donde van alojados los conductores. Por eso el zoom, para que se vea esa caja de color negro por donde están circulando los conectores. El punto 3, que serían 4 conductores de aluminio, tal como vemos en el dibujo. El 3B, veis que está justo debajo del 3, sería el bus de cobre para el tema de Canalys KNT. El 4 serían las diferentes posibles salidas que tendríamos en el Canalys, con obturadores que son automáticos, que se abren y se cierran automáticamente cuando se instalan o se retiran las unidades de derivación, no las tapas, sino una vez que retiras la tapa, pues ese
ese obturador que tú no ves, de introducir, se abre o se cierra en función de la unidad de derivación que añadas. Y el 5 sería el sistema de unión de la canalización, tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica. Una cosa que es importante y que hay que remarcar, porque al final, aunque parezca lo más simple, el tener unas fijaciones es lo que nos va a permitir que nuestro Canalys nos dé las máximas prestaciones, porque una mala fijación al final nos harían que nuestro Canalys se pudiese abrir, se pudiese descolgar y tendríamos problemas a corto, medio o largo plazo. Por eso, la insistencia en remarcar los diferentes soportes de fijación que tenemos. En el caso del Canalys KN no hay tantas opciones como había con el Canalys KB, pero si os fijáis, aquí tenemos las fijaciones que serían para fijación universal, para la fijación en pared o con muelles que nos van a permitir jugar también en el caso de que tengamos en las instalaciones algo de vibración. En esta última imagen que hemos añadido, veis los diferentes soportes para colocar bandeja, es decir, la que soporta directamente sobre el Canalys y la que fijamos en el techo, fijamos al Canalys y sobre ella colocamos bandeja. Es decir, podemos jugar a la hora de escoger qué tipo de soporte vamos a utilizar en nuestra instalación. Lógicamente, podemos ir mezclando diferentes soportes entre sí en función de nuestras necesidades. Las alimentaciones, que son lo que van a dar potencia al Canalys, es decir, se van a montar en el extremo de una línea, que sería alimentación final, o en el centro, que sería alimentación central. Tenemos, en este caso, unidades de alimentación final que se van a suministrar con tapa final y unidades de alimentación central que se suministran con dos tapas finales, como podéis ver aquí en la imagen. Los cambios de dirección, porque lógicamente no vamos a tener una instalación que va a ser toda recta, vamos a tener que realizar diferentes cambios de dirección en función de nuestras necesidades. En función del tipo de cambio de dirección, obstáculo que nos encontremos, vamos a tener diferentes tipos de cambios de dirección. Vamos a tener, por ejemplo, este que sería de codo flexible, este otro que sería de longitud flexible. Veis que es muy parecido, pues diría que prácticamente idéntico al anterior, pero mucho más largo. Es decir, este nos permite girar y adaptarnos en mayor medida que no el primero. Y este último ya cuando la situación se nos complica un poco y necesitamos ser un poco más ingeniosos a la hora de salvar obstáculos. Vamos a tener que utilizar este otro conector para, de manera lo más sencilla posible, ir salvando obstáculos. O en Canalys KN tendríamos conectores y cofrets en función del tipo de conectores que tengamos. Por ejemplo, tendríamos este que vemos en primer lugar, que sería un cofret seccionador vacío, que sería para el seccionamiento mediante la apertura de la puerta del cofret. Este otro sería un conector equipado con tomas de corriente. El seccionamiento sería mediante la desconexión. Este otro conector sería el mismo que el anterior, pero vacío. Es decir, tendríamos la opción de pedirlo ya con elementos o, en este caso, vacío. Un conector monofásico con selección de fase con protección
integrada, un conector tetrapolar vacío o un cofre seccionador para fusibles cilíndricos. El seccionamiento es, en este caso, al abrir la puerta del cofre. Y habría más conectores, más cofrets para fusibles. Ya hemos terminado con esto en el Canalys KN. Ahora vamos a ir a Canalys KS. Estamos entrando ya en mayor potencia. ¿Y aquí qué nos encontramos? Aquí nos encontramos cuál podría ser una distribución típica del Canalys, en este caso del Canalys KS, donde podemos ver diferentes cofres, unidades de derivación, y ya vemos cómo en el Canalys KS ya tenemos la posibilidad de disponer columnas verticales para poder hacer una distribución vertical entre diferentes plantas de un edificio. Estas serían las características técnicas. Podríamos tener una longitud entre 3 y 5 metros, que serían los elementos básicos, complementarios entre 1,5 y 2 metros. La intensidad ya pasa de 100 a 1000 amperios. Los conectores y cofret pueden llegar hasta 400 amperios. Prácticamente lo podemos tener en cualquier tipo de aplicación. Es un Canalys ligero y fácil de manejar. Por ejemplo, las canalizaciones del Canalys KS equipadas con conductores de aluminio son un 40% más ligeras a igualdad de potencia que si tuviésemos en cobre. Nos permite un excelente contacto, ya que los contactos son plateados. El nivel de rendimiento es idéntico durante toda la vida útil del producto, etcétera. Vamos a ver, igual que en los casos anteriores, cómo vamos a distinguir los diferentes elementos en el Canalys. El número 1 serían las unidades de alimentación y las tapas finales, que están en los extremos. El número 2 serían los tramos rectos, que en este caso están marcados con flechas. El 3 serían los elementos, en este caso solo hay uno, que sería el cambio de dirección. El 4 serían los elementos de fijación. Vemos el círculo más grande donde tenemos ese elemento de fijación que vamos a fijar en el techo, soporta el Canalys y también puede soportar la bandeja de cable. Y el punto 5, que serían los cofres de derivación. Cuando en Canalys KS hablamos de tramos rectos, en el caso del Canalys KS, los tramos rectos están disponibles en 100, 160, 250, 400, 500, quiero recordar 630, 800 y 1000 amperios. Las canalizaciones de barras de 100 a 400 amperios pueden estar equipadas con dispositivos de derivación de hasta 250 amperios. En este caso, las canalizaciones de mayor potencia pueden estar equipadas con toda la gama de dispositivos de derivación. Todos los materiales son aislantes y plásticos que están libres de halógenos y tienen una mayor capacidad de resistencia al fuego. El grado de protección es un IP55 para instalaciones interiores. Tiene un kit de sellado específico para protegerlos contra
contrarrociadores para que en el caso que salte el sistema de extinción, pues esa dispersión del agua no afecte al canalís. En el canalís KS tenemos diferentes tipos de soporte. Podríamos tener soportes de fijación universal, que son los que se conocen tipo ZF, que serían para la fijación de la canaleta de barras a la estructura del edificio, ya sea de una forma directa o a través de una varilla roscada, soportes o cualquier otro elemento que lo permita. Es desaconsejable realizar la suspensión mediante cadenas o cables de acero. Otro sistema de fijación, otro soporte, sería el soporte de montaje trasero, el tipo EZ, que sería para la fijación de la barra a la estructura del edificio desde la parte trasera de la barra, es decir, de la parte trasera del canalís. Permite el montaje de pequeñas derivaciones de plástico que sería imposible con el soporte de fijación universal. Y por último tendríamos unos kits colgantes y con brazo voladizo. El kit colgante incluye un colgante perforado que se utiliza para suspender la línea del canalís a la estructura del edificio, de un brazo voladizo que soporta la bandeja de cables bajo la línea del canalís y los accesorios necesarios para la fijación del soporte. Los cofrets. Aquí tenemos cofrets para la conexión rápida de cargas o líneas secundarias en cumplimiento con las normativas de instalación de la IEC 6034 o también para cualquiera que sea la disposición del sistema de tierra que podamos utilizar. Estos cofrets pueden manipularse y se pueden retirar en condiciones de vacío con la canalización en tensión. Las salidas de derivación se abren y se cierran de manera automática cuando se conectan o se retiran los aparatos de la derivación, y con la tapa abierta no se puede acceder a ninguna parte en tensión. ¿Qué tipos de cofret tenemos? Tenemos cofrets de plástico y cofrets metálicos, cofrets con tomas de corriente para dispositivos modulares, para fusibles, para interruptores, ya sean NSX, NSXM o NG, y también para finales de línea. Los cofrets podrían o pueden ser de diferentes tipos, y vamos a decir que los conectores y las unidades de derivación con aisladores hasta 100 amperios son de plástico, con color 9001. Las unidades de derivación de 160 a 400 amperios serían de chapa de acero, en color RAL 9001. Y decir que las derivaciones de 400 amperios solo pueden instalarse en longitudes rectas de más de 500 amperios. Cuando hablamos de la fuerte potencia, dentro de una instalación tal como estamos viendo en el dibujo, podemos encontrarnos con varias ubicaciones para el canalís de fuerte potencia.
nos podemos encontrar, tal como está en la imagen, con un ejemplo de distribución horizontal de fuerte densidad en el enlace del transformador al cuadro principal de baja tensión. El transporte entre el cuadro principal, cuadros secundarios, y también vemos hacia la columna vertical. Aquí vemos la columna vertical, es decir, para permitir la distribución por plantas con la canalización vertical, y vemos cómo a través del enlace del cuadro principal podemos tener una distribución para ir a los cuadros secundarios o a la maquinaria. Esto es lo que nos va a permitir la fuerte potencia, que, si recordamos, la fuerte potencia nos permitía distribución y transporte. Dentro de la fuerte potencia tenemos el canalís KT. El canalís KT estaría disponible en cobre y en aluminio. Cuando hablamos de cobre sería el canalís KTC, y cuando hablamos de aluminio sería el canalís KTA. La longitud de los elementos podría ser estandarizado entre 2 y 4 metros, y a medida podemos hacer entre 0,5 y 3,99 metros, con una corriente nominal de 800 a 6.300 amperios, con derivaciones de 32 a 1.250 amperios, y aquí sí que hay que destacarlo, con una tensión asignada de aislamiento de 1.000 voltios. Aplicaciones del canalís KT en edificios industriales. Podríamos ir a garajes, talleres, centros logísticos, en centros comerciales, supermercados, hoteles, en terciarios, oficinas, hospitales, etc. Y vamos a ver qué es cada uno de los elementos que están representados en el dibujo. Marcados con el número 1 y señalados estarían los interfaz, que ya prefabricados o universales, para permitir la conexión del canalís directamente sobre los cuadros de baja tensión o directamente sobre el transformador. Los tramos rectos, que serían marcados con el número 2. El número 3 serían los posibles cambios de dirección. El número 4 serían los sistemas de fijación horizontal. Y el número 5 serían los cofrets. Cuando llegamos ya a canalís de una potencia como este, hasta 6.300 amperios, lo que se intenta es adaptar el producto a las diferentes aplicaciones para poder, como en el caso de utilizar columnas montantes para aquellas instalaciones, por ejemplo, que tengamos que hacer una distribución vertical. Por ejemplo, en este caso aparece el edificio Albar de Barcelona, donde esa distribución vertical permite luego realizar la distribución por cada una de las plantas. En cuanto a tramos rectos dentro de canalís KT, pues hay bastantes. Podríamos decir que tendríamos el canalís o elementos de transporte tipo ET, que serían los que transportan la corriente sin la posibilidad de derivación, es decir, un tramo recto sin derivaciones, de 2 y 4 metros y estándar, y de 0,5 a 3 metros bajo Luego medida. tendríamos Los elementos rectos o elementos de derivación para cofrete desenchufables, el tipo D. En este tramo recto se utiliza para distribuir corriente, es decir, aquí podemos utilizar cofres de 25
a 400 amperios. Estos cofrets se pueden desenchufar en tensión sin carga y igual que en el caso anterior, con longitudes de 2 o 4 metros y esa es la diferencia con el anterior, con 3 derivaciones en un lado. Otro tramo serían los elementos de derivación para cofrets fijos tipo EB. Estos tramos, estos elementos fijos tipo EB, se utilizan para distribuir corriente. Se utilizan cofrets de 400 a 1250 amperios. En este caso serían ya cofrets específicos de la gama KT. Hasta 400 podemos utilizar cofrets de la gama KS. En este caso, de 400 a 1250 ya serían específicos de la gama KT. Se deben montar y desmontar sin tensión, y las longitudes de 2 metros con una derivación posible o de 4 metros con 2 derivaciones posibles. En el tema de los soportes, tenemos soportes horizontales que nos van a permitir fijar y ajustar y absorber los posibles movimientos de la canalización a lo largo de todo el recorrido, y tenemos diferentes tipos de soportes. Por ejemplo, aquí vemos el tipo ZA1, que sería para soportar la canalización de canto, con un entreeje de fijación aproximadamente de 3 metros con la canalización de canto y 2 metros con la canalización de plano. Por ejemplo, tendríamos el Z4, que sería para soportar la canalización por la parte superior. Tendríamos las bridas de fijación, que serían los ZA3, y en cuanto a soportes verticales, estos soportes verticales fijan el elemento recto vertical a la estructura del edificio. Tendríamos el Z5, que sería soporte para elementos verticales y nos permite un montaje contra una pared, en consola o en el suelo, o permite el ajuste en altura y en profundidad. El ajuste del resorte nos va a permitir repartir la carga en cada nivel, y de esta manera evitaría la transmisión a la canalización de las posibles dilataciones y vibraciones que se puedan dar en la instalación. Si hablamos de la parte de soportes, habría que incidir un poco, en este caso, en los soportes para las instalaciones de canto, porque para esta fijación en las instalaciones con el canalís de canto, la distancia máxima que sería recomendada entre los soportes sería de 3 metros. De cualquier forma, se deben de prever 2 soportes para los tramos de 4 metros. Si hablamos de soporte con el canalís plano, la distancia máxima recomendada entre los soportes sería de 2 metros. Y además habría que colocar, como vemos en la imagen, un soporte a una distancia máxima de 400 milímetros del eje del bloque de unión. Es decir, ya no solo tener esa máxima distancia recomendada de 2 metros entre soportes, sino que entre el bloque de unión no debería de haber más de 400 milímetros.
Y aquí, cuando hablamos del bloque de unión, del elemento de conexión, aquí sí que tenemos que tener relativamente cuidado, porque este es el elemento que nos va a permitir la unión entre dos tramos de canales. Y es donde normalmente podemos tener algún problema. Es necesario que exista un alineamiento perfecto entre los dos tramos para permitir una correcta conexión. Muchas veces lo que tenemos es pequeños desajustes que nos obligan a desmontar el canalís, y cuando volvemos otra vez a montar esta unión, como ya hemos roto digamos, los tornillos iniciales, o ya no sabemos exactamente cuál es el par de apriete necesario, pues normalmente tenemos problemas cuando hacemos una segunda conexión. Por lo tanto, este elemento, que es el elemento de conexión, o lo que llamamos elemento de unión, es el mecanismo que nos va a permitir realizar al mismo tiempo la unión eléctrica de los conductores activos y el enlace mecánico entre los dos elementos. Va a realizar simultáneamente la continuidad de todos los conductores. El apriete, y eso es lo que comentaba hace un rato, se realiza con tornillos de cabeza autorrompible. Va a depender del calibre, si es uno o son cuatro tornillos. Y esto es lo que marca la diferencia de hacerlo bien y hacerlo mal. Cuando unimos los dos tramos de canalís por primera vez, al hacer la unión con este elemento de unión, la cabeza de la tuerca se rompe cuando el par de apriete es el correcto. Y de esa manera se libera una arandela de testigo de color rojo. Cuando lo hacemos por primera vez y no tenemos que modificar la canalización, estamos seguros que la unión entre los dos tramos es perfecta. Pero si nos damos cuenta que hay un pequeño desajuste y tenemos que destornillar o desenroscar y tenemos que volver otra vez a enroscar de manera correcta, o bien utilizamos una llave dinamométrica para marcar exactamente cuál es el par de apriete, o nos podemos quedar por debajo, o nos podemos pasar y hacer excesivo apriete. Por lo tanto, es muy importante, en el caso de que por el motivo que sea tengamos que quitar ese elemento de conexión, que al volver a unir los dos elementos lo hagamos con el par de apriete correcto, porque si no, a medio o largo plazo podemos tener problemas de funcionamiento en nuestra instalación. Sí, simplemente comentar que el par de apriete es de 6 newton metros. Dentro de los diferentes tramos de canalís KT que serían los tramos para tener el orden de fases. Se suministra con etiquetas, y tal como vemos aquí también, otros elementos rectos que hay serían los elementos de dilatación, que van a poder o van a absorber los diferentes movimientos que podamos tener en las líneas de canalís. Esto, o sea, los elementos de dilatación junto con los soportes de fijación, es lo que nos va a permitir que nuestro canalís, con el paso del tiempo, nos esté dando siempre las prestaciones que teníamos al inicio. Los elementos de transposición, cuando tenemos que cambiar
el orden de fases que tenemos por el motivo que sea. Si el orden de fases que tenemos entre el cuadro y el transformador no es el mismo, pues tenemos que utilizar este elemento para hacer esa transposición de fases y hacerlo de una manera correcta. Otros elementos complementarios del canal ISCAT sería el bloque de unión o el dispositivo de empalme adicional. En ocasiones tenemos que tener un empalme, un bloque de unión, por si tenemos que unir entre sí diferentes tramos, o incluso al final de la línea es necesario un bloque de unión, elemento de cierre de línea, etcétera. El tema de la dilatación en función del tipo de recorrido, es decir, no es lo mismo un tramo recto de pequeña longitud, inferior a 30 metros, porque prácticamente no es necesario ningún elemento de dilatación, o tener grandes líneas donde sí que es necesario cada X metros tener un sistema de dilatación que nos permita mantener el perfecto estado de la instalación. Cuando tenemos que cambiar la dirección o tenemos que salvar obstáculos, necesitamos diferentes cambios de dirección. Y estamos hablando de codos planos, planos en ángulo, codos de canto, Ts de canto, zetas de canto, zetas de canto y planas, zetas planas, cofrets de derivación que se utilizan para la conexión instantánea de los receptores o líneas secundarias que se pueden extraer y manejar bajo tensión y sin carga. Las conexiones y las desconexiones van a controlar la apertura y el cierre automáticos de la toma de derivación, y tenemos también la posibilidad de tener cofres desenchufables y cofres fijos para interruptores automáticos. Si vemos un poco en detalle cada uno de ellos, vemos que los cofres de derivación se utilizan para la conexión instantánea de los receptores o las líneas secundarias. Como hemos comentado, se pueden extraer y manejar bajo tensión y sin carga. Con la puerta abierta de estos cofrets no es posible acceder a ninguna parte en tensión. Se garantiza un grado de protección IP-XXB, y ya de fábrica vienen con un IP55, es decir, no necesita ningún accesorio adicional. Otra posibilidad serían los cofres de derivación hasta 125 amperios. En este caso, lo más destacable de estos cofretes es que existe una zona de taladro para el prensaestopas, y que de esa manera nos permita salir con cable para llegar hacia la carga. Tendríamos cofrets de derivación de 160 a 400 amperios. A destacar que el cierre del cofret mediante una puerta desmontable, creo recordar que la apertura son 120 grados, me parece. Tiene placas pasacables que son cuadriculadas, recordar con un paso de 25 milímetros para tener una superficie de acceso máxima. Los cofrets desenchufables, que van a permitir montar la mayoría de equipos modulares con un
con un paso de 18 milímetros del tipo ACTI 9. Disponen de una ventana en la parte frontal para controlar y ver cuál sería el estado de la paramenta. Los cofres para paramenta modular tipo NG, estos cofres están equipados con un carril DIN y con unas conexiones aguas arriba para los aparatos modulares con paso de 18 milímetros. El manejo de lo que sería la paramenta se realiza mediante un mando rotativo que va a impedir la apertura de la puerta cuando el interruptor automático está en la posición ON. Luego, los cofrets seccionadores para interruptores automáticos, en este caso Compact NS, están equipados con placas y conexiones aguas arriba para estos interruptores de 160 a 400 amperios. Los cofrets de 400 amperios se instalan únicamente en los elementos rectos con un calibre superior a 400 amperios, y para las opciones de tipo interruptor automático, desenchufable con dispositivo diferencial, etc. Y por último, tendríamos los cofres seccionadores para medida y contaje. Estos cofres nos van a permitir realizar los subcontajes para reasignar gastos, consumos de energía, etc. Y sobre todo, las operaciones de conexión y desconexión se pueden realizar en tensión, pero sin carga. Esto sería aplicable para los cofrets desenchufables. Y para los cofrets fijos para interruptores automáticos, decir que las operaciones de conexión y desconexión se realizan sin tensión. Al igual que en el caso anterior he explicado un poco las diferentes posibilidades que pueden tener los cofrets, aquí en principio lo que primaría sería la seguridad y el funcionamiento. Hay que tener también en cuenta que el desmontaje también se debe de realizar sin tensión. El apriete mecánico de la conexión se realiza mediante un tornillo con una cabeza autorrompible. La puerta solo podría abrirse tras cortar la carga, es decir, a través del mando rotativo. El apriete o el aflojamiento del tornillo solo se podría realizar con la puerta abierta, y una vez que tengamos la puerta abierta no se puede acceder a ninguna parte en tensión porque tenemos un grado de protección IP 2X. Dentro de la oferta de Canalys KT tenemos los elementos de conexión. Para conectar la canalización de KT a las diferentes bornas o juegos de barras que podamos tener en transformadores, cuadros, grupos electrógenos, etc., hay diferentes elementos de conexión que nos van a garantizar una flexibilidad en la instalación, además de una rapidez y sencillez en el montaje. Las conexiones se realizan con tornillos de tuerca autorrompible, por lo tanto nos garantiza el par de apriete, ya que visualmente podemos controlar la conexión del equipo y durante los trabajos de mantenimiento. Vemos que hay conexiones prefabricadas para cuadros prismas, para cuadro Oken, para transformadores, etc. Aquí vemos diferentes conexiones, en este caso a cuadros eléctricos. Poco más podemos decir. Es decir, generalmente
la llegada se realiza por la parte superior en función del tipo de interruptor, pues sería una conexión por la parte delantera o por la parte posterior. En este dibujo con más detalles. Si tenemos que realizar la conexión con elementos universales fabricados para realizar la conexión a transformadores o cuadros, tenemos las alimentaciones tipo R, que van a permitir realizar las conexiones de la canalización al juego de barras de un cuadro a las bornas de un transformador mediante directamente al juego de barras, por barras flexibles, por trenzas, por cables, etcétera. Otros elementos de protección, que serían, por ejemplo, cajón de protección para proteger las diferentes conexiones que podamos tener, o alimentaciones tipo L para realizar la conexión universal prácticamente a cualquier transformador, estos cajones de protección, accesorios para la conexión directa al cuadro, ya sea con barras o con conductores de alimentación, en este caso con barras flexibles, elementos de conexión para los transformadores en función del tipo de transformador, o sea, de la potencia del transformador, calibres y demás, tendremos una u otra barras, ya sean trenzas, montantes, etcétera. El Canalys KT decimos que llega desde 800 hasta 6.300 amperios, pero no hay un Canalys realmente de 6.300 amperios. El Canalys de 6.300 amperios son dos elementos de 3.200 que están conectados entre sí mediante un elemento en H, que es el que vemos en la imagen, que es lo que permite cada X, que vamos a colocar cada X metros para tener un Canalys de 6.300. Necesitamos para un Canalys de 6.300, necesitamos los dos Canalys de 3.200, ese puente, ese elemento en H y el soporte. Con estos elementos podemos conseguir un Canalys de 6.300 amperios. Y recordar la compatibilidad del Canalys KT con las gamas anteriores, por ejemplo, con Canalys KH. Para terminar, el Canalys KR. El Canalys KR es muy parecido en cuanto a características. Lógicamente no tiene todo lo que sería la parte de derivaciones, pero en cuanto a potencia, sí, hasta 6.300, y sobre todo es un Canalys que por su IP sirve tanto para servicio exterior como para aquellas instalaciones donde el ambiente sea algo más restrictivo, necesitemos un Canalys con un IP mayor. Las aplicaciones que podríamos tener con el Canalys KR sería la distribución eléctrica de fuerte potencia en entornos severos y aplicaciones críticas, entornos con una humedad elevada y mucho polvo, por ejemplo, en minería, industria del metal y minerales, apto para atmósferas explosivas, apto para entornos corrosivos y salinos, es decir, plantas químicas, puertos, astilleros, etcétera, en industria del automóvil, para edificios críticos tipo CPDs, hospitales, etcétera, edificios comerciales, aeropuertos, etcétera. Es decir, podemos aplicarlo en cualquier instalación. Lo
lo más destacado del Canalis KR es la preparación. Es decir, al igual que con los anteriores Canalis, prácticamente no teníamos que tener ningún tipo de precaución especial. Sin embargo, en el Canalis KR, por su característica, sí que es necesario prepararnos para trabajar con él. Es decir, es bastante más pesado, por lo tanto necesitamos herramientas para elevar y manipular el Canalis, equipos especiales para montar e instalar los soportes, ya que van a ser elementos de bastante peso. Tenemos que tener equipos para realizar las comprobaciones eléctricas y equipos para realizar las uniones que se hacen con resina. Para que os hagáis una idea, aproximadamente en aluminio, el Canalis KR pesa aproximadamente 3 veces más que el KTA. Y en cobre, el KR pesa hasta 2,6 veces más que el KTC, lógicamente, a la misma potencia. Estamos hablando de chapa en el Canalis KT, y aquí en este caso estamos hablando de resina en el Canalis KR. Cambios de dirección. Al igual que con el Canalis KT, con el Canalis KR podemos encontrar con tramos rectos, cambios de fase, codos, pero teniendo en cuenta que son de resina. ¿Qué otros elementos tendremos que tener en cuenta para realizar la instalación? Tenemos que tener en cuenta terminales de alimentación, los elementos dilatadores de 1 metro, que son específicos para absorber las posibles dilataciones que se puedan producir, elementos de cambio de posición o balanceo de fases, etcétera. Como el peso es mucho mayor en un Canalis KR que en un Canalis KT, el tema de los soportes es algo fundamental. Cada calibre tiene su soporte correspondiente. Tenemos que tener precaución de elegir los soportes adecuados en función del calibre del Canalis KR que vayamos a utilizar. Podemos tener soportes horizontales y soportes verticales. La distancia máxima entre los diferentes soportes sería de 1,5 metros, y en función de las necesidades, pues vamos a utilizar uno u otro. Las reglas de montaje de los soportes en Canalis KR debemos de tener en cuenta que, primero, ningún elemento debe de quedar sin soporte. Utilizar siempre 2 soportes para cada elemento. Un soporte nunca debe de coincidir con un bloque de unión. Mantener siempre como mínimo 250 milímetros entre el centro del bloque de unión y el soporte. La distancia máxima entre los soportes sería de 1,5 metros, y las distancias mínimas entre los elementos instalados, las paredes y los techos, deben tenerse en cuenta tal como se ve en la imagen y tal como indican las instrucciones de instalación. Una cosa a tener en cuenta es que podemos tener en una instalación Canalis KR y Canalis KT. Es decir, el Canalis KR es totalmente compatible con el Canalis KT. Por lo tanto, podemos tener una instalación mixta con ambas gamas. ¿Cuál sería la ventaja de tener instalaciones mixtas con Canalis KT y con
y con Canalys KR, pues podremos, por ejemplo, instalar Canalys KR de resina desde un transformador que se pueda encontrar en el exterior, fuera del edificio, y podríamos entrar en el edificio con el mismo Canalys KR y con la ayuda de un elemento de transición entre el KR y el KT podríamos continuar dentro del edificio con Canalys KT. Esta sería un ejemplo de posibilidades de utilizar Canalys KR y Canalys KT en la misma instalación. Ese elemento adaptador entre el Canalys KR y el Canalys KT. Aquí vemos simplemente cómo unir diferentes los tramos de Canalys KR, es decir, cuando hablábamos del Canalys KT teníamos que tener en cuenta el bloque de unión, el par de apriete y demás. Al hacerlo en el Canalys KR tenemos que hacerlo con mucho más cuidado, porque esa unión luego tiene que ir sellada. Y una vez que ya la has sellado, no es tan sencillo romper un bloque de resina como desenroscar un par de roscas. Por tanto, hay que hacerlo con cuidado. Barrera contra el fuego con el Canalys KR. Es un elemento que nos permite una resistencia a la propagación de llamas y resistencia ignífuga en las acometidas de los edificios. Y para terminar, estas serían las conexiones que puede haber entre el Canalys KR, por ejemplo, y un transformador. Es decir, las pletinas, las trenzas, el cajón, etcétera. Como apunte, que lo recomendable sería utilizar barras flexibles por la capacidad que tienen de absorber las vibraciones que puedan venir del transformador. Bien, ya está aquí la segunda parte del DLL de canalizaciones prefabricadas, en este caso enfocado en la oferta de canalizaciones.